Buenas, seguimos trabajando las piezas para tocar con la gaita asturiana en una misa. Veníamos de tocar la marcha procesional de Belmonte, esa entrada, esa procesión que podíamos hacer al principio o al final de la celebración, y ahora vamos a ver un entemedio, ¿vale? En el caso va a ser el entemedio de Fusó, gaitero de Teberga, que personalmente me presta mucho compartir con vosotros. Pues nada, no quiero enredarme más, vamos a empezar a mirar el entemedio, analizamos canción y luego tocamos. Ahora estamos con el entemedio de Fusó. Os voy a poner en una fracción de segundo una foto de Fusó. Mirar, aquí os la pongo. Este es Fusó, gaitero de Teberga, uno de los gaiteros de la tradición de los que estoy investigando para el libro que quiero hacer de Proaza y Teberga de los músicos populares. Y esta, ahora que retiramos la foto, es un entemedio que tocaba él, que para mí es bastante alegre y por eso me gusta para las romerías. Está en ritmo de 3x8, que viene a ser un ritmo de J, y suelo tocar un poco alegre, ¿vale? Al ritmo de 120, la de con puntillo. Perdón, la corchea con puntillo. Bueno, sería la negra con puntillo, eso está mal, pero bueno, vamos a dejarlo así. Lo más difícil que tendría esta canción sería las ligaduras que tenemos que cambian en cuanto a golpe fuerte, que lo coge. Entonces es interesante no perder el ritmo aquí. Luego hay que tener cuidado con las semicorcheas que tenemos en partes de la pieza, ¿vale? Porque va a hacer que corramos un poco en estos sitios, y lo ideal sería que no perdamos nunca el ritmo, ¿vale? Pues nada, os dejo con la pieza y ya me contáis qué tal os parece. Pues ya toca. El entemedio de Fusó, una de las piezas que a mí personalmente para la misa me gusta mucho porque ese ritmo de J le da un aire muy guapo a esa parte, y para mí creo que es animada, y yo creo que a veces, sobre todo en las que son las celebraciones de romerías, días de fiesta, yo creo que hay que potenciar un poco esa visión de lo que es la fiesta, ¿no? Pues nada, seguimos, y el siguiente tema que vamos a ver va a ser Pescador de Hombres, un tema para ser interpretado justo en el momento de la comunión, justo cuando la gente está comulgando, para potenciar esa parte de la celebración. Así que nada, os dejo con el siguiente tema, que es Pescador de Hombres.